¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo especial desde Houston. Miren, este día no quisieron participar los de la tertulia bohemia, dicen que se querían tomar vacaciones, aprovechando las vacaciones de agosto, querían tomarse ese tiempo libre. Bueno, tienen derecho, ¿no? Yo por ese lado no soy un alguien que no les vaya a permitir, tienen derecho a descansar los hipotes, hay que darles un día por lo menos. Donde quiera que estén, los amigos, René y Néstor, Daniel, Villa, donde quiera que estén. Saludos a todos. En un momento van a poder empezar a trabajar otra vez la otra semana. Pero ahora se lo quisieran tomar el día libre. ¿Cómo están este día? Espero que estén muy bien cada uno de ustedes y si tienen la amabilidad de compartir este video, le voy a agradecer mucho. Estamos queriendo hacer diferentes formas de transmisión. Estamos queriendo, pues, hasta cierto punto nosotros queremos informar de diferente manera. Queremos darle a usted la información fresca, la información que está sucediendo día a día en El Salvador. Resulta ser de que en El Salvador se tenía lo siguiente para las siguientes etapas. Se estableció que se iban a abrir fases de apertura económica y la siguiente fase era el número 2 que comenzaba el 20 de agosto. La siguiente era 4 de septiembre, la otra 19, la otra 4. Hasta octubre estaban mandando las aperturas. Y resulta ser de que para eso el gobierno hizo un decreto número 32, decreto ejecutivo. Dicho sea de paso, esos decretos siempre han sido votados esos decretos porque no están bien hechos. Por eso, simplemente, porque no los hacen bien. Y sin embargo, lo aventaron el decreto 32 diciendo de que las fases iban a comenzar el 16 de junio, la segunda el 2 de agosto, el 20 de agosto. Eso significaba que el 20 de agosto podía aparecer ya el transporte público y algunas actividades más. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional emitió un decreto diciendo, miren, esto no está bien, esto no es correcto. Ustedes, ustedes deben de, ustedes deben de corregir eso. Ustedes deben de corregir eso porque no está bien hecho. El decreto 32 no está bien hecho. ¿Por qué? Ah, porque existen condiciones donde la persona en El Salvador no se le pueden restringir los derechos solo porque a alguien se le ocurre. Solo porque a alguien se le ocurre querer restringir los derechos de las personas, no se pueden hacer decretos ejecutivos en diferentes formas. Y hay una abogada que lo explica bien claramente. Le voy a poner el video para que vean qué es lo que ella dice con relación a ese decreto. Póngale atención, esto es lo que dice ella. Partiendo de un elemento esencial, y es que la sala dice que un funcionario no tiene, no puede, no está habilitado a autorizar un acto que justamente la Constitución no le permite prohibir. Y este establecimiento de fases es, lo que tenemos ante este establecimiento es el retraso de la apertura económica y el ingreso de nuevos sectores económicos. ¿Qué significa esto? Que si hasta que no está autorizado una fase, un sector de entrar,
estaría justamente limitado de ejercer sus funciones. La sala además lo que ha dicho es que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tienen que llegar a un acuerdo para establecer la regulación correspondiente y ha sido muy prudente la sala en establecer hasta el día 23 de agosto vamos a decirlo así, la expulsión del ordenamiento jurídico de esta normativa. Yo creo que en el caso del presidente, yo creo que ni siquiera había leído la resolución cuando expuso su criterio en Twitter. Yo creo que es importante leer, informarse, y también es importante que un llamado que hace la sala al presidente es que tenga una moderación con los vetos, porque justamente por los vetos del presidente también estamos comprometidos en esta situación, que la sala tiene en su conocimiento dirimir una de las controversias justamente por una situación, por el decreto que fue emitido por la Asamblea Legislativa, que también establecía otras fases de reapertura. Ruth Eleonora, ¿qué va a pasar a partir del día 24 de agosto? Porque las implicaciones de esta resolución dice que hasta el día 23 se van a mantener, entenderíamos, se van a mantener tal cual, pero que a partir del día 24 entonces quedan sin efecto las implicaciones del decreto ejecutivo 32. ¿Qué podemos esperar entonces a partir de esta fecha? Bueno, primero, el Ejecutivo no puede establecer limitaciones o suspensiones nuevamente bajo un decreto similar a este. De entrada, la sala le dice que esto no va a surtir ningún efecto. Por lo tanto, lo que esperaríamos los ciudadanos es que primero la sala tiene, como le explicaba anteriormente, tiene una controversia por resolver. Quizás la sala tenga pensado antes del día 23 resolver esa controversia. Y lo otro es que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo debieran llegar a un acuerdo. El presidente de la República, yo creo que tiene que actuar con madurez y no actuar de manera irracional o histérica. Yo creo que el país necesita justamente de un estadista y desafortunadamente no es lo que estamos viendo. Tenemos reacciones irracionales en una situación tan complicada y comprometiendo la salud de la población. Entonces creo que lo que hace la sala es nuevamente establecer los límites. El presidente se quejaba de que en otros países, pero otros países tienen otros marcos regulatorios, y además también hemos visto como en otros países se le han establecido límites al Ejecutivo por haberse extralimitado, como en el caso de El Salvador. Esto no es un tema exclusivo de El Salvador, y justamente depende de los marcos regulatorios de cada uno de los países que tengamos que analizar. Sí, Ruth Eleonora, a ver, porque en una de las consideraciones que se establece, por ejemplo, el literal D, hace referencia, por ejemplo, que llegada a esa fecha, hace referencia a la sala al día 23 de agosto, se hace referencia, ¿no? Llegada a esa fecha, el órgano ejecutivo tiene terminantemente prohibido emitir una regulación idéntica o similar a la que ahora se declara su invalidez constitucional. La pregunta es la siguiente, ¿qué procede entonces o qué puede proceder para evitar entonces que se continúe de manera recurrente con el incumplimiento de las sentencias? Bueno, en este caso el Ejecutivo tendrá que acatar las sentencias, es decir, es lo primero que debiera ocurrir. Pero también es el llamado a la Asamblea Legislativa, que yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener con la Asamblea Legislativa, de las críticas y señalamientos a los partidos políticos, yo creo que hay que reconocer que la Asamblea ha hecho su trabajo, ha hecho su tarea. Y en este sentido también tendríamos que esperar que la Sala de lo Constitucional pues resuelva las controversias que tiene pendientes justamente por un decreto que establece las fases y que así lo reguló la Asamblea Legislativa. Ruth Eleonora, ¿qué va a pasar el día 20? Porque de acuerdo al decreto ejecutivo y de acuerdo a los últimos anuncios que ha hecho el órgano ejecutivo, el día 20 iniciaría la fase 2 de la reapertura económica. Pero con esta resolución se dice que a partir del día 24 pues quedan sin efecto el decreto ejecutivo 32. Para efectos prácticos, porque muchos empresarios estarán pendientes de esa fecha precisamente para poderse activar nuevamente y poder de alguna manera pues solventar la difícil situación económica que han estado llevando. ¿Qué va a pasar con el día 20 entonces? En ese caso, bueno, la segunda fase entraría justamente a funcionar. Sin embargo, ya el día 23 tendría un límite. Por eso es que la sala es clara en ese sentido, donde le dice hasta el día 23.
Entonces, ¿qué es lo que está por definirse aquí? El problema, el problema que se da es esa lucha de quién puede más, si la asamblea o el gobierno, quién, quién tiene más poder, quién tiene más decisión. Lo cierto es de que lo que la sala de la constitucional está diciendo al gobierno, mire, la única institución autorizada para restringir los derechos, para suspenderlos, para restringirlos es la Asamblea Legislativa mediante el artículo 29 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice el artículo 29 de la Constitución? Bueno, lo que dice el artículo 29 es que se pueden suspender los derechos constitucionales de los ciudadanos en casos de guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones. Pero solo es la asamblea la que lo puede hacer. No es el presidente. ¿Y cuáles son los derechos que el presidente está y ha estado quitando continuamente a los ciudadanos? Los ha estado suspendiendo los derechos a los ciudadanos sin que esté vigente un estado de excepción, porque el estado de excepción lo decretó la asamblea en una ocasión y lo extendió unos días. Después ya no. Eso fue allá en marzo. Lo puso en 15 días y después decretó otros 4 días. Pero después ya no hubo estado de excepción. Por lo tanto, el presidente empezó a hacer decretos ejecutivos diciendo que se restringía la circulación. Pero ¿cuáles derechos son? ¿Cuáles derechos son los que las personas se les suspenden? ¿Cuáles derechos le ha suspendido el gobierno sin tener la autoridad para hacerlo? La libertad de entrar y salir del país. El derecho en la Constitución dice que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este. Artículo 5. Sin embargo, continuamente el presidente ha estado evitando, ha cerrado el aeropuerto, no le permite regresar a los hermanos que están fuera del país, no les permite salir. Por lo tanto, esa es una restricción, esa es una suspensión de los derechos que no pueden hacerse solo porque el presidente quiere. Mediante decreto ejecutivo no lo puede hacer. Otra libertad es la libertad de circulación. La libertad de circulación, donde las personas no pueden salir libremente, lo ha estado violando continuamente el presidente cuando empezó a pedir aquello de que por el número de documento único iba a circular las personas. La libertad de circulación solo lo puede prohibir la Asamblea mediante decretos legislativos. Y el problema es que el presidente de Salvador no ha entendido ni pepa cuál es su función. Quiere tener poderes absolutos y eso no es posible. Por eso se llama república. Porque hay pesos y contrapesos, donde unos deciden, otros autorizan y otros supervisan, que en este caso es la Corte. La Corte es la obligada a decir eso está bien hecho o no está bien hecho. Y le ha dicho constantemente al gobierno, sus decretos ejecutivos no pueden prohibir los derechos que solamente lo puede crear, lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Y le está diciendo bien clarito al presidente, quienes tienen la autoridad para suspender o restringir derechos es la Asamblea. Por lo tanto, es importante que ustedes trabajen juntos.
que se pongan de acuerdo, pero ahí es donde está el dilema, que no quieren ponerse de acuerdo. Hay un decreto que también establece que el decreto 661, que la Asamblea Legislativa elaboró. Y en ese decreto se establecen las fases de apertura económica en una forma escalonada. Sin embargo, ese decreto fue mandado al presidente y el presidente lo vetó. Al vetarlo, lo regresa a la Asamblea y la Asamblea lo ratifica con 56 votos y lo manda para que sea la Sala de lo Constitucional después la que defina si ese decreto es o no es correcto. Porque ahí se definen las fases. Y tomando en cuenta los diferentes espacios, tomando en cuenta los diferentes tanques de pensamiento del país, la parte científica, la parte médica, la parte económica, la parte administrativa, y todos los actores opinaron y dieron su aporte, elaboraron un decreto, incluso participó el INCAE en Costa Rica, dando su aporte de cómo deberían de irse haciendo las fases escalonadas, pero por capricho, por desconocimiento, por ignorancia o por torpeza, el presidente simplemente lo vetó. Incluso en un primer momento ni siquiera lo quiso recibir. Por lo tanto, la Asamblea lo ratificó. Y hoy está en manos de la Corte, de la Sala de la Constitucional, decidir, emitir una resolución donde diga, este decreto va, publique. O decir, no sirve, hagan otro. Pero mientras la Corte no se pronuncie sobre ese decreto, siempre vamos a tener este encontronazo entre los dos órganos, donde uno hace, el otro no, donde vos tenés la culpa, yo no. Mientras tanto, quien está pagando las consecuencias después de 5 meses es la población, que no se puede desempeñar como debe de ser, que no se puede desempeñar en una forma normal sus actividades, porque le están restringiendo los derechos que por ley no se los pueden restringir. Y eso está provocando que, por ejemplo, el gobierno ha ignorado todas las peticiones que los compatriotas en el exterior han hecho para que se les permita entrar al país desde hace 155 días. Y hasta que la Corte le dijo que debía tener un plan para poder repatriar a los compatriotas, permitirles el ingreso en una forma programada, hasta entonces, 100 días después, el gobierno empezó a permitir que ingresen. Pero el problema ahí es de que lo hacen todos los compatriotas que tienen la posibilidad para pagar sus gastos. Porque hay compatriotas que están varados fuera del país que no tienen ni siquiera ya el dinero para pagar su vuelo. Y el gobierno no mueve ni un punto, ni una coma para poder ayudarles. No los están asistiendo ni en los consulados. Hay mucha gente que dice, yo llamo, mando correos y nada. O sea, y ese es el gran problema. El gobierno ha dado la espalda a los compatriotas fuera del país. Y según comenta un ex magistrado de la Corte, Rodolfo González, dice que aún no se conoce de personas que hayan regresado con la ayuda del Ejecutivo al país. Porque los compatriotas han sido abandonados.
Hay países que están en peores condiciones que El Salvador, que ha mandado vuelos especiales para ir a traer a los compatriotas al país donde están. México, por ejemplo, mandó argentinos que estaban en México y de regreso se llevó a los mexicanos que estaban en Argentina. El Salvador no ha movido ni un dedo para eso. Incluso ni siquiera les quieren canalizar las medicinas que muchos compatriotas tienen y que tienen necesidad en el extranjero. Porque si usted no lo sabe, en Estados Unidos a usted no le venden medicina si no tiene una receta médica. En cambio, en El Salvador ya tiene una receta asignada y la puede comprar libremente y se la manda al compatriota que vive fuera del país. Pero ni siquiera eso ha podido hacer el consulado. Hay gente que le reclama que no le han permitido, que no le han ayudado ni siquiera para gestionar la medicina de los compatriotas que están fuera del país. 155 días los compatriotas se han echado fuera del país y todavía hay miles. El ex magistrado Rodolfo González dijo que además de los abusos que se cometieron contra las personas que fueron enviadas a los centros de detención que instaló el gobierno, también se dio una violación masiva de los derechos de los compatriotas fuera del país. Se vio correcta la decisión de cerrar el aeropuerto, pero no se le ha cerrado el aeropuerto para los que van deportados. Los que van deportados entran libremente, pero los compatriotas que han estado fuera del país por cuestiones de estudio, negocios o porque sus actividades así se los permiten, no pueden hacer negocios, no pueden hacer nada. Y por lo tanto, incluso la Comisión Internacional de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre ese punto. Porque no es justo, pues. Mientras muchos están siendo deportados y entran libremente al país, se les niega a muchos salvadoreños el mismo derecho. No le han podido ni siquiera decir al presidente de Estados Unidos que no le mande deportados. No, ni siquiera han hecho esa gestión. Y sin embargo, a unas personas que no tienen ningún poder de decisión sí les prohíben el derecho. Hasta hoy, dice el magistrado, no se sabe de ningún salvadoreño que quedó varado y que haya recibido la asistencia de la Cancillería. El hecho de entrar y salir del país es un derecho fundamental de todo salvadoreño. Y se le pisotea de diferente manera. ¿Qué pasaría si a usted le prohíben entrar en la casa donde usted vive? ¿Qué pasaría si de repente le dicen aquí no podés entrar porque yo digo? Porque a mí se me antoja que no entres. Inmediatamente usted va a entablar una demanda. Porque le están prohibiendo un derecho sin ninguna razón. No hay razón para prohibirle eso. La Constitución establece claramente el derecho de los salvadoreños. Sin embargo, se les pisotean y se les hace pedazos esos derechos. Y dicen que no es cuestión nada más de enfoque de que yo pueda o no pueda tener una opinión sesgada. Lo que sí es cierto es de que el país tiene problemas serios. El país tiene problemas muy serios. Por ejemplo, hoy, el día de ayer, por ejemplo,
Solo el día de ayer hubieron 9 asesinatos. Y uno se levanta con las noticias del Salvador, dicen 9 asesinatos. Anteayer se asesinaron a 4 mujeres. Ayer apareció otra mujer muerta, asesinada a la orilla de la carretera, tirada como un animal, balaceada. Una joven de 21 años en la carretera Opico. Mientras tanto, nosotros nos desayunamos con las noticias de que el ministro de Salud ha mandado a remodelar su oficina y ha gastado $20,000 para eso. ¿Qué sentido tiene, pues? ¿Qué sentido tiene que se siga corrigiendo la plana del gobierno? Mientras tanto, el ministro de Seguridad hablando cosas que no tienen ningún sentido. Mientras tanto, la PNC se dedica a sembrar árboles. Y otros, como la ministra de Cultura y Gobernación, haciendo propaganda con los recursos del Estado. Y por eso es que yo siempre digo que duele escuchar noticias de ese tipo. Duele escuchar noticias pero tan ridículas. Y fíjese que los fulanos estos que andan haciendo propaganda con recursos del Estado, están incurriendo en un delito. Los funcionarios que andan entregando víveres, entregando canastas o bolsas, como quiera llamarle, están incurriendo en un delito. Sin embargo, la fiscalía no hace nada. Los funcionarios del gobierno se postularon para ser candidatos a alcalde o a diputado. Como por ejemplo el alcalde, el ministro de Gobernación se postuló para ser alcalde de San Salvador. La ministra de Cultura se postuló para ser diputada. Sin embargo, andan publicando en sus cuentas que andan entregando víveres, que andan atendiendo aquí, que andan atendiendo allá. Ese es un delito que se llama prevalecerse de un cargo público. Y eso está tipificado como un delito en el artículo 218 de la Constitución Política de El Salvador, que dice literalmente así. Oiga bien, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidaria. No podrá. Y el que lo haga será sancionado conforme a la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Que pueden ser destituidos. Así dice la ley. Y por lo tanto, ¿quién tiene que actuar ahí? Primero el Tribunal Supremo Electoral. Porque ellos ya se convirtieron en candidatos a diputados o alcaldes. Por lo tanto, ya no pueden estar usando los cargos que tienen en el gobierno para prevalecerse de ello y hacer propaganda. Pero como en el país del queso duro blandito todo se vale, pareciera de que eso no importa.
Porque a raíz de que la Corte les dijo, miren, ustedes no pueden restringir los derechos de las personas, así que tomen una decisión. Viene el gobierno y en lugar de decir vamos a hacer un diálogo, porque los diálogos que propone el gobierno son aquellos que dice, llevémoslos a la cancha nuestra, llevémoslos al hospital San Rafael y ahí platicamos. Y como los abogados se la quieren llevar inteligentes, pero lo único que hacen es obedecer en una forma ciega lo que dice el presidente, hoy resulta que los que fueron del gobierno al hospital San Rafael y los diputados que aceptaron ir, se contagiaron de COVID. Pero los que dijeron no vamos, no se contagiaron. Porque era como una emboscada. ¿Va? Es odio ya. Ese odio manifiesto contra las instituciones que no les aplauden. Las instituciones que no le aplauden al gobierno se convierten en enemigos. Y eso es grave. Eso es grave porque a la larga todo cae por su peso. Muchos de los salvadoreños que Estados Unidos ha deportado a El Salvador venían contagiados de COVID. Sí. Y se suponía que eso, el gobierno tenía que pedir la prueba de COVID antes de permitirles el ingreso. Pero no son capaces de levantarle la voz al gobierno de Estados Unidos para exigirles que si mandan personas deportadas deben de llevar su certificado de negativo. Porque si son positivos no es justo y es un delito que los manden contagiados. Y es el gobierno el que tiene que exigirles que le den una prueba de que ya le hicieron el examen antes de aceptar que esa persona sea deportada. Quiero saludar a Tere León, a Juan Francisco Martínez Hernández. Mire, siempre que me salude, dígame de dónde me saluda para enviarle un saludo hasta allá, donde quiera que usted esté. Soledad Gómez desde California. Raúl Palacio desde Los Ángeles, saludos. Delmi Mejía, saludos desde Soyapango, Tierra Libre, Soyapango. Herbert Chavarría, saludos. Juan Francisco Surio, saludos hasta Virola. Idalia Reyes hasta San Miguel. Rafael Alfaro, saludos. Carlos Roberto Perdomo. La suspensión de derechos solo puede hacerse por reserva constitucional, es decir, solo en los casos que prevé la Constitución. Sí, Carlos Roberto Perdomo, eso es lo que sucede. Y solo es la Asamblea la que puede suspender los derechos. Si la Asamblea considera que no existe necesidad de suspender los derechos y ya se le aprobó un decreto de suspensión de derechos, el problema es que el gobierno abusó de eso. Y por eso es que ya no le quisieron aprobar otro decreto, porque abusaron del decreto. Se excedieron en las funciones. Una persona salía de su casa y solo porque salía ya la llevaban detenida para un centro de contagio. Cuando eso no se podía hacer. Era una detención arbitraria y además ilegal. Más de 72 horas no se puede detener a una persona. Sin embargo, lo mandaban 30 días a un centro de cuarentena, cuando según los protocolos de COVID son 14 días para desarrollar y en 14 días tiene que saber si es o no es positivo. Si es negativo, tenía que mandarlo a su casa, pero hay gente que pasó más de 30 días encerrado y ni siquiera le hicieron el examen. Y por esos abusos, además de otros
que hasta balacearon a unas personas, es que la asamblea le dijo que no le podía aprobar un estado de excepción así como lo pedía. Porque abusaron de la autorización que le dieron. Y ahí es donde las cosas caminan mal. ¿Por qué? Porque no se puede hacer de una forma arbitraria las cosas. Se tiene que hacer como debe de hacerse jurídicamente hablando. Luchador Martí, saludos. Octaviano Machuca, saludos. Mire, siempre dígame de dónde me saludan. Los saludo de tal parte. Y sería un gusto saludarlo. Dice Idalia, el fiscal general ya tiene un maletín lleno de dólares. Mire, es que ustedes son mal pensados. Asesina a camarógrafo de la Procuraduría. Yo entendía que estaba desaparecido, pero me están confirmando que lo asesinaron a un empleado de la Procuraduría de Derechos Humanos. Eso es gravísimo, gravísimo. Asesinaron a un sacerdote. Sí, ya comienzan las muertes de los opositores del gobierno. El sindicalista de Astrán ayer, como ven, no les parece. Delicado ese asunto, ¿verdad? Un sindicalista asesinado. Dicen que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Aquí se están dando duro entre ellos. Había un pleito serio entre el ministro de Trabajo y el alcalde de San Salvador, tirándose como que si eran locatarias, man. Que vos sos ladrón, que vos sos peor, que vos sos así, que vos sos allá, y todos tienen la cola pateada. Y ayer asesinan a un sindicalista de la Asociación de Trabajadores Municipales y se están tirando las culpas entre ellos. Que quizá fuiste vos, que vamos a investigar, que vamos a llegar a la consecuencia, y el otro tirándole en la misma manera, como que andan buscando mártires. Mártires. Como que eso les interesa. Buenos días, Luis. Qué bien, siempre poniendo el dedo en la llaga de la corrupción el gobierno de turno. Saludos, Calixto Molina, hasta Australia. Eso de los asesinatos de sindicalistas se está poniendo grave, ¿verdad? Eso es delicado. Porque se siguen volviendo a épocas que nadie quiere regresar. Gilberto Martínez, ¿cómo estás, Gilberto? Saludos. Estás igual, fulano, vamos a quitarlo. Esto fue lo que pasó y por culpa del mal manejo del gobierno el virus se propagó. Ahora solo lloramos a los muertos. Saludos desde Dallas. Carmen Fuentes, saludos. Carlos Amaya, ya se fue Carlos Amaya. Nunca faltan esa gente así de que no le gusta lo que uno dice. ¿Qué es lo que yo hago? Eliminarlo. Punto. Yo no me voy a amargar con gente que no piensa. Hay gente que no piensa. O si piensa, quizás piensa con los pies. Porque no le gusta que le digan que el equipo del gobierno no está haciendo las cosas bien. No le gusta que le digan que están equivocados. Una de los fundamentos de las personas que lo puede convertir en una persona diría yo a una persona de credibilidad, es que se diga la verdad, no importa si duele, porque la verdad incomoda a muchos. La verdad no le gusta al culpable. La verdad le incomoda a las personas que no tienen respuestas ante las necesidades de la población.
Yo siempre lo recalco y lo digo muchas veces. ¿Qué es lo que los salvadoreños hemos hecho? ¿Qué culpa tenemos los salvadoreños de estar pagando las consecuencias de un gobierno incapaz? ¿Qué culpa tenemos los salvadoreños de tener que cargar otros 3 años con este gobierno inútil? ¿Qué hicimos mal? A todos los presidentes de toda la historia, yo me recuerdo de presidentes viejos que les hacían chistes, que les hacían de todo tipo de caricaturas, que se burlaban de ellos. Eso siempre es así. Porque el gobierno de turno se convierte en el foco de atención y es sujeto de memes, es sujeto de burlas. Y dice, eso es normal. Y no son funcionarios. El funcionario de público se expone a que le critiquen, a que le digan cara de foca, a que le digan burro, a que le digan de todo. Me recuerdo a los chistes viejos que habían, ¿verdad? A chistes viejos, a chistes viejos de todo tipo. Y uno de los chistes viejos que hacen siempre es la famosa frase de que este presidente es inútil, ¿verdad? Que este presidente es pasmado, que este presidente es aquí, que eso es normal. Pero en el gobierno que estamos actualmente, no quieren ni siquiera que les digan chistes. No quieren ni siquiera que les reclamen por las patadas de ahogado que dan. No quieren que les digan sus verdades. Porque para ellos todo está bien. Y como tiene montones de gente a su servicio, como tiene montones de gentes pagadas para que hagan el trabajo sucio, que se encargan de decir cosas sin sentido. Pero mientras tanto tiene un gran equipo defendiéndolo, manejándole sus cuentas pagadas con fondos del Estado hasta fuera del país. Y no le gusta que les digan que están derrochando el dinero en cosas que no tienen sentido. Mientras tanto hay niños que están muriendo de desnutrición. Los saludo desde este punto remoto del mundo sin nombre. ¿Y esto? Sin nombre. Pongámosle nombre, pues, la tierra de Tere, vaya. La tierra de Tere León. Gracias por la cátedra que nos da todos los días. Estamos aprendiendo, necesitamos saber de la Constitución. No se canse de lanzar su voz al aire, una formidable profesión. La verdad siempre existe. La verdad siempre existe. El problema es que a veces nos cuesta verla. Y si nosotros no sabemos, es importante aprender. Usted debe dejarse que le enseñen, usted debe dejarse que le instruyan, porque todos ignoramos muchas cosas. Todos somos ignorantes en alguna materia. Cuando le digan ignorante, no se moleste, porque todos somos ignorantes en algo. No todos somos capaces de todo. Pero si a mí me dijeran, ¿cuál es el primer cambio que harías en El Salvador? Yo lo que respondo es que a las personas debes de tenerlas en el puesto para el cual están preparados. Por ejemplo, el gobierno se ha equivocado durante todos los 5 meses haciendo decretos ejecutivos
y ninguno le ha funcionado. Ningún decreto ejecutivo ha pasado a la prueba ante la Sala de la Constitucional. Y lo único que se le ocurre al presidente decir es de que la Sala le tiene odio. Lo único que se le ocurre decir al presidente de El Salvador es que la Sala quiere el daño, quiere el mal para la población. En lugar de hacerse una autocrítica y revisar a qué gente tiene contratada en el gobierno. Porque si las leyes no están funcionando es porque están hechas mal. Pero en lugar de pelearse con la gente que le dice que hace mal la plana, en lugar de enojarse con la gente que te está corrigiendo los errores, debería de hacerse una revisión de qué gente tiene contratada. Esto funciona de la misma manera como cuando un padre de familia se enoja con el profesor porque le corrigió al hijo. El padre de familia se enoja y va a reclamarle a la maestra o al maestro. ¿Por qué? Porque le dijo que su hijo no estaba haciendo las cosas bien. En lugar de reprender al hijo, en lugar de corregir al hijo y decirle que ponga más atención, que estudie más, que deje el teléfono y que se dedique a estudiar, que deje de estar con la tablet todo el día, en lugar de eso que se dedique a estudiar, lo que hace es irle a reclamar al maestro que le corrigió. Y va y hasta le grita al maestro y mire que usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Teniendo él la obligación de corregir a su hijo. Y sentarlo y decirle, hijo, algo estás haciendo mal. Revisemos qué estás haciendo mal. Yo te voy a ayudar a que corrijamos los errores, a que presentes las tareas a tiempo, a que te comportes como persona. Pero en lugar de eso, hace lo contrario. Se va a reclamarle al maestro. Eso no funciona de esa manera. Yo creo que el problema real es las aspiraciones del presidente de El Salvador de querer tener el control absoluto. Porque a él le enseñaron que haciendo un berrinche podía conseguir las cosas. Pero eso le funciona a un hijo mal educado. Eso le funciona a un hijo que no tiene ni siquiera la más mínima preparación. Pero en la medida de lo posible, las personas debemos de entender que si no hacemos las cosas bien, estamos sujetos a que alguien nos corrija. Y eso no debe ser motivo de enojo, no debe ser motivo de problema. Si usted está haciendo las cosas bien, no tiene por qué enojarse si le reclaman porque está haciendo algo equivocado. El problema es que las personas siempre piensan de que tienen la razón. Yo tengo la razón y los demás están equivocados. Esa es soberbia, esa es falta de sencillez y humildad. Denis Alarcón, saludos Denis Alarcón, mucha suerte en su trabajo, mucha suerte en sus aspiraciones de político, don Denis. Le deseo lo mejor. Yo sé que se puede. Juan Alberto, hasta la tierra libre de San Miguel, ¿cómo está Juan Alberto? Liliana Trini, ¿cómo está Liliana? ¿De dónde me saluda? Muchas felicidades por este programa en el cual se dicen las verdades más incómodas para algunos. Camilo Cienfuegos, lo único que dijo usted y tiene razón es que todos somos ignorantes, entonces practiquemos lo que predicamos. Claro, yo lo practico todos los días, Camilo. Yo asumo que soy ignorante.
Pero lo que yo digo es la verdad. Las informaciones ahí están. Las informaciones están a la mano. Si usted quiere consultarlas, lea la Constitución de punta a punta y se va a dar cuenta. Y lea las acciones que comete el gobierno y se va a dar cuenta que es un error. Jurídicamente hablando, yo no soy abogado, pero los abogados, al inicio les puse un video de una persona abogada, que es la que puso el reclamo en la Corte Suprema, en la Sala de lo Constitucional, porque el presidente se equivoca otra vez. Esa es la verdad. Yo soy ignorante en muchas cosas, claro. Yo no puedo hacer muchas cosas. Y yo cuando no puedo hacer algo, lo asumo. Bien haría el gobierno en decir no puedo, mejor renuncio. Porque hay que ser correcto. Si usted no puede hacer algo, no tiene por qué enfrascarse en cosas que no puede. Si no es cierto que vamos a poder todo, no se puede todo. Tenemos limitantes. A la gente hay que hablarle con la verdad. Si el gobierno no tiene dinero para hacer algo, lo debe de decir claramente, no tengo dinero y por lo tanto no voy a hacer esto. Pero no es correcto echarle la culpa a la gente solo porque a alguien se le ocurre decirle a usted que está equivocado. Sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que... No, es que así no funciona la vida. Mire, el presidente de Estados Unidos comete tantos errores, le señalan de tantos errores y se pelea con la prensa y hoy hasta TikTok quiere quitar porque no le conviene, dice. ¿Por qué? Porque él así lo quiere. Él tiene el derecho. Los funcionarios tienen sus derechos, los ciudadanos tienen sus derechos. Y nadie puede usted atropellarle sus derechos solo por un capricho. Nadie puede a usted negarle el derecho que le corresponde. Y usted está obligado a exigir que le cumplan. Calixto Molina, al gobierno anterior le llovieron memes y calificativos al por mayor, en tanto que el presidente, lo admirable es que nunca perdió tiempo a responder a tan solo un ataque. Más bien, en la medida de sus capacidades, se dedicó sabiamente a gobernar para todos los salvadoreños. Y es importante, dicen, no pelearse con la cocinera. ¿Va? Los gobiernos se deben a sus ciudadanos. Los gobiernos se deben a los que contribuyen, a los que pagan impuestos. Se deben a cada ciudadano que con una libra de sal que compre ya está contribuyendo con algo para que el sueldo le llegue a alguien. Y pelearse con las personas que me pagan los sueldos, yo no puedo llegar a pelearme con el dueño de la compañía donde trabajo, porque lo más que me va a decir es salud, te vaya bien. Yo te pago tu sueldo y por lo tanto merezco tu respeto. Igual, las personas son las que pagan hasta la llamada telefónica que hace un funcionario público. Hasta el teléfono que anda lo pagó un ciudadano de los más humildes del Salvador y lo paga con sus impuestos que paga día a día. Porque cada ciudadano de alguna manera paga impuestos. Y un funcionario público le merece todo el respeto para esa persona. Es una muestra de humildad aceptar. Yo dependo de los impuestos que usted paga, don fulano. Pero en lugar de eso, el gobierno
desde arriba, desde el presidente para abajo, todos los servidores de él, todos los que trabajan bajo las órdenes de él, hacen lo que él dice. Se empiezan a pelear con los empresarios que les dan de comer a mucha gente. Empiezan a agarrarla en contra de los empresarios que son los que contribuyen para que la economía salga adelante. De alguna manera, una persona de cualquier condición económica que le dé trabajo a otra persona, esa persona merece todo el respeto del mundo. Porque gracias a lo que esa persona hace por el país, gracias a eso, el país puede marchar. Cada compatriota que vive fuera del país merece todo el respeto del gobierno y no merece que lo trate con los pies, cerrándole la posibilidad de regresar al país. Porque de alguna manera, compatriotas que viven fuera son los que merecen un trato, no un trato especial, pero merecen un trato como ciudadano de El Salvador. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos descansan bajo esa figura. Quiero saludar a Camilo Cienfuegos. ¿De dónde me saluda, Camilo? Habló de la Constitución y esa misma, cuándo y quién la modificó, y cuando dice que Nayib hace berrinche o caprichos, y cuál es la postura de los diputados. Mire, Camilo Cienfuegos, lo que pasa es que está bien claro. La Asamblea dice lo que la Constitución le manda. La Asamblea no se está saliendo de la Constitución. El problema es que al gobierno no le gusta respetar la ley. La Asamblea no tiene potestad. Lo único que hace la Asamblea es cumplir la Constitución. Y la Constitución no se ha modificado. En ninguna parte se está modificando la Constitución. Solo se está cumpliendo lo que la Constitución dice. Dice el artículo 29 de la Constitución claramente que solo se pueden suspender las garantías constitucionales por estas y estas razones, previa solicitud del órgano ejecutivo. El problema es que también la Asamblea tiene la potestad de aprobar aquello que le parece correcto también, si se están dando las condiciones para ello. Pero las actitudes dicen lo contrario. Cuando alguien, bueno, el problema es que cuando a alguien no le ha sucedido algún desastre, todo lo hace chiste. Pero a una persona que le dieron 5 balazos porque salió de su casa un día, cuando no se tenía la potestad para eso, cuando no era eso lo que se le había autorizado, cuando hasta la Procuraduría de Derechos Humanos tiene cientos de demandas y que cuando termine la pandemia van a empezar a salir un montón de casos. Cuando eso sucede, es que aparecen los berrinches del presidente porque no hacen lo que él quiere. Porque a un ministro que está bajo su mando, él le puede decir lo que quiera y él lo va a obedecer. Sí, señor presidente. Pero él no le puede mandar a la Asamblea. Él no le puede dar órdenes a la Corte Suprema. Son órganos independientes. Ni la Asamblea le puede dar órdenes al Ejecutivo. Ni la Asamblea le puede dar órdenes a la Corte Suprema.
Esos son los tres pilares de la República. El problema de El Salvador es que el presidente cree que está en una de sus empresas donde él es el amo y señor de todo. Y todos van a bailar la música que él ponga. El Salvador no está solamente bajo el mando del presidente. Él tiene una labor administrativa, pero la tarea judicial le corresponde a otros y la tarea legislativa le corresponde a otros, no al presidente. El Ejecutivo es un administrador nada más. No tiene poder absoluto, pero le enoja, le molesta, se le enchina la piel, ¿va? Cuando no le hacen lo que él quiere. Porque cuando le aprueban lo que él quiere, es feliz de la vida. Ah, no, pues sí, que no sé qué, hoy sí todo está bien. Pero cuando no le aprueban lo que él quiere, vienen los berrinches. Como que si fuera un adolescente. Así se comporta. Así, eso parece un adolescente, un bicho malcriado. Eso parece el presidente de Salvador. Hasta su forma ridícula de vestir. No es la que debería tener un presidente. Juan Surio, ¿ya vieron el video del Chaparral cuando acepta que habló de más al decir que dinamitar la obra, sale diciendo que la reconstruirán? Es que es loco, el presidente de Salvador es un loco. Es la palabra que lo describe claramente. Le dice al presidente de CEL que dinamite la plaza, la obra que costó 700 millones, que la dinamitara. ¿En qué cabeza cabe una locura de esas? ¿En qué cabeza cabe pensarlo? Ni siquiera pensarlo, pues, es aceptable. Ah, dice, pero le dijo el Banco Mundial que no lo hiciera porque le iba a salir más cara la demanda, porque habían contratos que cumplir. Y entonces mejor va a seguir pidiendo dinero para terminarla, dice. No, lo que pasa es que ella descubrió dónde está el negocio. Y dice que esa energía la necesita El Salvador. Y en otro mes dijo de que El Salvador era una potencia porque estaba exportando energía. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿La necesita o tiene de más como para exportar? Y dejando a media población sin energía. Es una locura. Camilo Cienfuegos, yo creo que usted ignora la Constitución, ¿verdad? Si quiere le doy una clase privada, maestro. Si quiere le doy una clase privada de Constitución. Los diputados se deben a los ciudadanos. Pero ¿qué hacen ellos para los ciudadanos? Dice. Ese es su argumento, señor Cienfuegos. Si quiere nos sentamos un día y le doy clase de Constitución política. Y revisamos las funciones que debe tener cada quien con la Constitución en la mano. Los diputados no gobiernan, señor Cienfuegos. Ellos no son los que gobiernan. Ellos solo están hechos para legislar, para hacer leyes. Pero deben de tratar de hacer las leyes bien para que no se las vote la Corte Suprema. Porque si las hace mal, la Corte Suprema le va a decir que están inconstitucionales, ¿no? Pero los diputados no tienen por qué andar gobernando. A ellos no les corresponde eso. Supuestamente el mayor Dawison la modificó en los años 80, dice. No, no fue el mayor Dawison, Camilo Cienfuegos, no se equivoque. La Constitución del 83 no la modificó Dawison. Esa fue la Asamblea del 83.
Pero no fue Dawison, no se equivoque. Y para eso hubo una asamblea constituyente, específicamente creada para eso. Después del golpe de Estado del 79, que se creó una junta de gobierno y después se creó una asamblea constituyente que se encargó de preparar la nueva constitución. Y tomaron como base la del año 50, no es que modificaron la constitución, hicieron una nueva tomando como base la constitución de 1950, pero hubo una asamblea constituyente para eso. Aprendan un poquito antes de debatir. Ya le dije, Camilo, del comportamiento de los diputados. Los diputados no gobiernan, los diputados se encargan de hacer leyes. Eso es todo. Ellos no están para andar gobernando, ellos no están para andar regalando comida. Si lo hacen a título personal, es problema de ellos. Pero ellos no están para andar haciendo labor de gobierno. Su función, la función de la Asamblea, es hacer leyes. Y quien vela que se cumpla la Constitución es la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional. Para que vea, la Asamblea la modificó a santo antojo. No, Camilo. Les repito, sentémonos un día, hablamos de Constitución. No la modificó a su antojo. Fue hecha a través de una asamblea específica. Que no le gusta, que no le favorece al gobierno actual, porque él quiere hacer lo que se le antoja. Pero para eso son las constituciones, para regular el comportamiento, para establecer derechos de las personas y para que esos derechos se respeten. Si a usted no le molesta que le afecten sus derechos, ese es su problema. Pero las personas que tienen un poquito de pensamiento crítico no aceptan que se les violen sus derechos. Aquí en Estados Unidos hay una constitución vigente y están los derechos bien definidos desde la parte general y cada uno tiene el derecho de hacer esto y tiene la obligación de cumplir estas y estas leyes. Si usted se sale de ese marco y aunque no le guste, la ley así es. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, se justifica que solo porque usted lleva prisa, se tiene que pasar un semáforo en rojo. Nunca. Ah, pero es que yo llevaba prisa y necesitaba que me atendieran en primera fila. Momento, pero usted tiene una orden, tiene que seguir un orden. Y ese orden lo establece la Constitución, donde le da las funciones a cada uno. No se puede saltar, no se puede pasar por sobre otro. Y la Corte Suprema, a través de la Sala de la Constitucional, le ha dicho claramente al presidente, mire, todos los decretos ejecutivos que usted ha hecho no sirven, porque está pasando encima de las atribuciones de otro órgano que se llama Asamblea. Punto. La Constitución le da ese marco. Y si no le gusta, cambien la Constitución, pero no es el momento. Ni tiene tampoco el poder para cambiarla, a menos que dé un golpe de Estado y cambie todo. De lo contrario, sujétese al marco de la Constitución que dijo que iba a respetar. Calixto dice,
Ese puede ser otro tema para tratarlo en otro programa. Seguramente aprenderá mucho que por lo visto ignora a Camilo Cienfuegos. Sí. Camilo, hagamos un programa juntos y hablamos de constitución para que queden saneadas todas las dudas que tiene. Pero no se confunda, no se confunda. Aquí no se trata de que nosotros queramos hacer lo que se nos antoja. Aquí no se trata de que cada quien va a darle el derecho a otros solo porque dice. No, es que hay un marco regulatorio que cumplir. Yo he dicho claramente, Camilo, yo no me voy a enfrascar en cosas que no tienen sentido. Yo lo que le invito es a aprender. Parece que ignora mucho. Las cosas se dicen como son. Y el problema es que muchos magistrados, abogados, doctores coinciden en que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Porque si nosotros no respetamos el derecho de otros, caemos en el peor error, en ignorancia de ley. La ignorancia de ley establece que usted no puede asumir ignorancia. Ah, que fíjese que no me fijé que el semáforo estaba en rojo. Sí, pero de todas maneras le voy a poner la infracción. Aquí está, vaya a pagar $200. No importa si usted sabía o no sabía, lo que importa aquí es de que infringió una ley. Y cuando se infringe una ley, sucede lo que dice la Corte. Y hasta con muñequitos se la puso la Corte, ¿verdad? Le dijo, la Asamblea es la única que puede restringir derechos. La Asamblea es la única que puede suspender derechos. Lo único que puede hacer el órgano ejecutivo es regular los derechos. Así que desde el 23, desde el 24 de agosto, ya no va a existir regulación, porque no los puede mantener con el decreto 32. Aquí todos aprendemos sin meter cizaña. Claro, nadie mete cizaña aquí. Yo solo ilustro con hechos. La Constitución de la República es bien clarita y dice los derechos individuales de las personas. Los derechos individuales de la persona están consagrados en el artículo 2 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la vida. Por eso es que es importante que no se ande hablando de abortos, a menos que cambien la Constitución. Toda persona es del momento de la concepción. Desde ahí es persona. Toda persona tiene derecho a la integridad física y moral. Usted no puede andar ofendiendo a la persona. Usted no puede andar levantándole falsos testimonios solo porque a usted se le ocurre. Toda persona tiene derecho a la libertad. La libertad es aquella donde usted no puede restringírsele. No se le pueden restringir derechos de movilizarse. Toda persona tiene derecho a la seguridad, al trabajo. Y lo que el gobierno de El Salvador ha hecho es restringir el derecho que tiene la persona a trabajar. Si eso no lo entiende una persona con 2 dedos de frente,
¿Cómo se le puede explicar que le prohíba a la gente que trabaje? Solo porque se le ocurre a él tener encerrada a la gente. Está violando el derecho que tiene la persona al trabajo. Ah, que porque la persona sacó una venta y ya no puede vender porque el presidente dice que no. Momento. Así no funciona. Tiene derecho a la propiedad y posesión. Nadie le puede quitar a usted algo que es de su propiedad, a menos que usted infrinja una ley. Y tiene derecho la persona a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos derechos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y eso es claro, el derecho. Lea el artículo 2 de la Constitución Política, donde usted no puede ser dañado en su imagen, porque dice que se establece una indemnización conforme a la ley por los daños de carácter moral. Si al presidente constitucional de la República, cuando juró respetar y hacer cumplir la Constitución, lo está violentando ese derecho que a usted le toca, él dijo también cuando juramentó, cuando tomó posesión de su cargo, juro bajo palabra de honor respetar y hacer cumplir la Constitución, y si así no lo hiciere, que la patria os premie o lo demande. Si así lo hiciere, que lo premie, pero si no lo hiciere, que lo demande, dice la Constitución. Y el juramento constitucional, cuando dijo, juro bajo palabra de honor, respetar y hacer que se respete la Constitución, y es lo primero que está haciendo, no reconociendo los derechos de las personas. ¿Cómo se le llama a eso? Infracción de ley. Porque está violentando la Constitución que dijo que iba a respetar. Por lo tanto, es sujeto de que se le demande que la cumpla. Y una demanda es un grito, es una voz. Una demanda también es una voz que se alza y dice, no esté infringiendo la ley que dijo que iba a cumplir, no la esté violando, no me esté quitando el derecho fundamental que tengo de trabajar, no me esté quitando el derecho que tengo de la libertad, de movilizarme, de salir, de entrar del país. Eso se llama libertad. Porque a todo ciudadano salvadoreño no se le pueden violentar sus derechos. Si se le violentan, puede ser sujeto de una sanción. Y dice también en el artículo 3 de la Constitución que todas las personas son iguales ante la ley. Cuando dice que todas las personas son iguales ante la ley, significa que se les reconocen los derechos, ¿verdad? Pero que si viola la ley, va a ser castigado. Y no le pueden aplicar un código penal a una persona y otro código a otra. Claro que hay injusticias, ¿verdad? Pero esa es materia de otra cosa. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecer restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Toda persona es libre, ¿ok?
Es importante que uno tome conciencia de los derechos fundamentales, porque si usted no los conoce, no los podrá defender. Si usted no conoce los derechos que tiene, no va a levantar la voz para reclamar que se le cumplan los mínimos derechos que tiene. La Constitución no dice que el gobierno tiene que andar regalando víveres. La Constitución no dice que ande regalando bolsas de comida. La Constitución no le obliga. Lo único que le dice es que lo deje trabajar a la gente para que la persona pueda proveerse de sus cosas. Pero si prefiere darle comida en lugar de dejarlo trabajar, lo que está haciendo es convirtiéndolo en un esclavo. Lo está convirtiendo en un esclavo del gobierno que acepta lo que le dé. Como yo quiero que usted coma atún, yo le voy a dar atún. Como yo quiero que usted tome leche mexicana, se le voy a dar leche mexicana y no de la salvadoreña. Como yo decido que usted tiene que aceptar estos espaguetis mexicanos, yo decido. Y dice que el salvadoreño no será esclavo. El salvadoreño no será esclavo, ni puede, nadie puede someterlo a servidumbre, ni a ninguna condición que menoscabe su dignidad. Nadie lo puede convertir en esclavo a usted, ni, ni, menos, ni menoscabarle su dignidad. Pero hoy quieren tratar al salvadoreño como esclavo, sujeto a lo que dé el gobierno. Eso solo se ve en las, ¿cómo le llaman a eso? En las tribus. Pero incluso ellos tienen su propia forma de gobierno. Mauro Navarro. Dice Mauro Navarro, sí, pero ese tema del aborto lo usan las iglesias para confundir a la gente y voten por ellos. Sí, pero lo que pasa es que ese tema es bien amplio y que las iglesias lo usen como una forma de dominación. Las iglesias tienen mucho que contar. La iglesia católica tiene mucho que decir sobre tantos millones y millones de personas que han muerto por religión. Si no se conoce la historia de la religión, que es la que ha provocado la mayor cantidad de muertes en el mundo, por sometimiento o por no sometimiento, la famosa Guerra Santa, donde hay tanto que decir de las religiones y de las iglesias. Pero el tema del aborto es otro rollo, pero lo que dice la Constitución es que la persona tiene derecho a la vida. Y si quieren implementar el aborto en El Salvador, tienen que modificar la Constitución. Para que diga, tiene derecho a la vida, pero en estas y estas excepciones, es decir, hay que darle forma, pero hay que tener un marco que lo regule. El marco regulatorio es el que se tiene. Y no porque yo quiera que algo sea negro, va a ser negro, solo porque yo digo. Mire, pero yo creo que ese semáforo debería tener una luz negra también, ¿va? O debería de tener una luz de otro color, porque
porque solo tiene rojo, verde y amarillo. Pero ya hoy hay otros colores. No, mire, es que esa es la ley que hay. Es mundial, es estándar. Pero si quiere que lo cambiemos, solicite y lo cambiamos. Si procede, si todos están de acuerdo, bajo una democracia. Angie Serrano, yo no soy abogado, pero entiendo perfectamente el trabajo de los tres órganos del Estado. Claro, es que no se necesita ser estudiado para entender eso, ¿verdad? Como decía yo, una persona con dos dedos de frente y sin pasiones entiende. ¿Será que los asesores jurídicos que tiene el gobierno confunden a la ciudadanía y hacen caer en error al precio? Fíjese Sergi de Jesús Menéndez, que yo lo que creo es de que el cuerpo de asesores jurídicos que tiene el presidente estudiaron, entiendo yo, para ser abogados. Y si hacen algo y lo pasan al presidente para que él diga, esto es lo que nosotros consideramos, y él les dice, no, lo que yo quiero es esto. Y a pesar de ellos hacen algo que a sabiendas de que no está bien, pero como el presidente dice, si no hacen lo que yo digo, no la firmo. Si no la hacen como yo quiero, no la firmo. Entonces, ellos caen en ilegalidad al hacer algo que no está bien. Pero como así le dio la orden el presidente, ellos lo hacen. Pero es que el presidente dijo, cuando llevaron al ministro de Hacienda a la asamblea para hacerle unas preguntas, dijo, ya me voy, dijo, porque aquí no tengo nada que hacer. Después dijo en una conferencia que el presidente le había llamado y le había dicho que se fuera. Cuando tomas decisiones porque alguien te da una orden sin explicar tus razones, te estás convirtiendo en pelele, te están convirtiendo en un servidor que solo obedece órdenes y que no puede opinar. Entonces, los servidores del despacho jurídico en la presidencia, yo no creo que sean tan incapaces, yo no creo que sean tan ineptos como para hacer algo que vaya en contra de la Constitución. Porque tienen un cuerpo de asesores, como 15 personas, que no creo que ellos sean los incapaces. Lo que sucede es que el presidente les dice, hágase esto. Yo quiero que se haga de esta manera. Y allá viene después el decreto. Este decreto no sirve. Es inconstitucional. Y no creo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Porque si los asesores jurídicos están haciendo las cosas mal, lo mínimo que se debería esperar es que el presidente los despida a ellos. Porque si a usted no le están haciendo unas cosas bien, usted tiene el derecho de despedirlo, así como los eligió para que llegaran. Pero, vuelvo y repito, lo que yo creo, y puedo estar equivocado, es de que los asesores jurídicos hacen algo y el presidente se lo vota. Y les dice, no, no es eso lo que yo quiero esto, así, mándenlo, así como digo yo. Porque esa es su forma de actuar, autoritaria. Él cree tener la razón en todo. Pero cuando la sala le dice, señor, esto no está bien, no sirve, se enoja, se altera y sale diciendo que la sala no lo quiere. Todos me odian. Nadie me quiere, sale diciendo. Esa es mi opinión sobre el cuerpo de asesores jurídicos que tiene el presidente. No creo que sean malos, pero
si hacen todo lo que les dicen a sabiendas de que está mal, no tienen razón de estar ahí, porque no están haciendo el trabajo para el cual fueron electos. ¿Será que se entiende, pero porque esa misma no se explica todo en general sin excepción? ¿Cómo regla general? Es que no se trata aquí de confundir a la gente. Giovanni Mauricio, la empresa Yamaha siempre ha estado abierta, dice. Giovanni Mauricio, lo que pasa es que las empresas de vehículos, vendedoras de vehículos, talleres y todo eso, entiendo que son, son funciones, son bienes esenciales y por lo tanto caen dentro de la categoría de que tienen que estar abiertos, así como las farmacias, por ejemplo. Los vehículos, talleres y todo eso, creo, servicio esencial de reparaciones, creo que por ahí va la cosa. Amparado a esa parte, ha mantenido abierto. Claro que no es esencial si usted lo mira desde el punto de vista turístico, pero hay artículos que caen dentro de esa categoría y creo de que vale la pena. Pero cuando una persona te dice que no es abogado, entonces no le queda a la otra hablar de más porque un abogado te sabe de leyes. Claro, pero los abogados coinciden en lo que yo estoy diciendo y por eso yo aclaré, yo no soy abogado. Pero el no ser abogado no me quita a mí la capacidad de entender lo obvio, lo sencillo. No le podemos dar mucha vuelta a cosas solo porque nosotros creemos. Abogados constitucionalistas lo han dicho bien claro. Por lo tanto, no le podemos dar mucha vuelta. Lastimosamente la ley no la están aplicando ya a estas alturas del partido, ya lo hubieran sentado para evaluarlo psicológicamente para saber si está apto para seguir gobernando. Juan Francisco Surio dice que ya deberían sentar al presidente para evaluarlo. Esa es una decisión de los diputados. Ellos se pueden poner de acuerdo con 56 votos. Pudieran pedir un examen psicológico para evaluar la condición médica del presidente. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha exigido que el presidente tiene que informar si está ingiriendo algún tipo de medicamentos, qué tipo de tratamiento médico tiene, y él tiene 10 días hábiles que terminan, creo, la próxima semana. Exactamente, no sé qué día termina el tiempo que le ha dado el Instituto de Acceso a la Información Pública para que informe si está bajo algún tratamiento médico y todos los detalles eso. En eso están en este momento. Pero la Asamblea no ha hecho esa gestión para poder pedir un examen. Según lo que dice la Constitución, con la opinión de cinco profesionales que digan en una forma unánime que no está bien de la cabeza el presidente, puede ser destituido. Habría que ver. Justamente eso es lo que necesitamos investigar, pero para eso primero debemos tener la humildad de aprender, dice Calixto, porque esa misma no se aplica a todos en general. Es que cuando no se aplica la ley, la persona a la cual no le aplicaron la ley como debe ser, tiene el derecho a demandar. Tiene el derecho a demandar. Eso así funciona. Ricardo Núñez, saludos. Examurga, el semáforo debe tener una luz celeste que indique pásese a lo loco, ¿verdad, Murgas? Una luz celeste que diga pásese a lo loco como usted quiera. No, así no funciona la ley. El pueblo está confundido. Antes que había presidente, hoy hay presidente pero dictador.
La pregunta de Félix Ulloa, ¿acaso no es constitucionalista para que corrija esos grandes errores del Mejía? Es increíble que un abogado, con tal de tener un sueldo de $6,000 ahí en la presidencia, como es el Félix Ulloa, no tenga una opinión clara y directa contra del presidente y que exprese una opinión contundente de que todo está haciendo mal, porque Félix Ulloa es una maceta ahí en el gobierno que no sirve para nada. Y yo creo firmemente, esa es mi opinión, yo creo de que Félix Ulloa mejor no habla. ¿Por qué? Porque él sabe que el presidente se equivoca. Félix Ulloa sabe que el presidente comete las peores barrabasadas jurídicas y sabe que quiere sobrepasar por la Constitución, pero como que le tiene miedo, ¿verdad? O como que le han prohibido hablar, porque en un año solo lo he visto una vez. Félix Ulloa, siendo un abogado respetable de la República desde mi punto de vista, un abogado constitucionalista como Félix Ulloa, le puede corregir la plana al presidente antes de cometer la barrabasada de llevarla a la corte. Pero yo creo de que ni siquiera lo toman en cuenta. Yo creo que ni siquiera le toman en cuenta la opinión a Félix Ulloa en el gobierno. Y por eso mejor ni habla. Tristemente célebre vicepresidente que va a pasar a la historia como el vicepresidente menos calificado de la historia del país, Félix Ulloa, el mudo. Algunos le dicen que es florero, ¿verdad? Pero qué triste, ¿verdad? Que un abogado de esa categoría se pliegue a los intereses del gobierno y no tenga que dar y no tenga la capacidad ni la valentía de levantar su voz y decirle, aquí estamos mal. Y se comporta como una persona sumisa, como cuando la mujer acepta todo lo que el marido dice. Sí, mi amor, sí. Cuando el marido es prepotente y se impone y calla y la mujer ni siquiera levanta la voz, eso es Félix Ulloa. Qué triste tener una persona con la capacidad jurídica de Félix Ulloa que solo sea una figura decorativa y que no alce la voz, que no demuestre esa capacidad real que tiene. A mí me da tristeza tener un vicepresidente de ese tipo. Me recuerdo yo el protagonismo que tomó Óscar Ortiz como vicepresidente en el gobierno de Sánchez Serén. Porque a Sánchez Serén no le gusta dar mucha, no puede, no tiene la capacidad elocuente para hacer discursos. Él tiene ese problema. Pero Óscar Ulloa salió al paso y empezó a figurar como un verdadero vicepresidente, dando la cara por el gobierno. Y yo me detengo en esa parte porque es triste y lamentable tener un vicepresidente que ni huele ni hiede en El Salvador. Para ser vicepresidente de esa categoría, mejor ir a manejar su despacho jurídico litigando allá por los juzgados, pero con dignidad. Esa dignidad que solo la da la verdad. Esa dignidad que solo la puede tener la persona. Y yo creo de que es importante decirlo, porque la gente pareciera que cree que uno toma partido, pero lo cierto es de que
en la Constitución están claras las funciones del vicepresidente, pero no las hacen, no las ejercen, les da igual. O sea, yo creo que es importante detenerse un poquito y empezar a decir, bueno, yo, yo realmente debería tener claridad en la función para la cual fue electo el vicepresidente. Señor Ulloa es maceta, sigue en cuarentena. El Salvador a partir del 23 será el lanzamiento de la campaña electoral. Vaya cosas. Esto sí. Eso de la llamada del presidente del ministro de Hacienda me recuerda a don Mauricio Meyer. Lo juramentaron como ministro de Transporte. El siguiente día renunció porque dijo que él no iba a dejar mangonear, según entendió la gente. Quisieron que diera privilegios a los allegados al gobierno en turno. Juan Francisco Surio. Fíjese que un funcionario público se debe al ciudadano. Un funcionario público se debe al ciudadano, se debe al Estado. Trabaja bajo un mandato específico. Y él no puede decir sí a todo lo que le indican. Él no puede responder con un Twitter, sí señor presidente, tal cosa. Porque no estamos en la época de los feudales, donde el amo decide todo. Calixto Molina dice, cualquiera puede informarse por sí mismo de las leyes, de sus derechos y responsabilidades. El notario abogado solo legaliza y autentica. Dice, saludos Dago Pelusa. ¿De dónde será Dago Pelusa? Saludos. Juan Carlos Alberto Rivera, este muchacho es de San Miguel. ¿verdad? Isao Murgas hasta Los Ángeles, saludos. Da coraje saber que prometieron bajarse el sueldo todos los del gobierno y fue a lo contrario, se subieron más con los sueldos ad honorem. José Morales, saludos. Pero bien que ni leerlo ni perezoso Félix Ulloa recibe mensualmente su salario y privilegio sin que se le vea actuar. Y es triste ver un vicepresidente así. Yo realmente, a mí me da vergüenza decir vicepresidente, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Yo me recuerdo vicepresidentes activos. Por ejemplo, el caso de la época de Saca, por ejemplo, tenía una vicepresidenta que era además encargada de un área del gobierno. No estaba solamente de adorno. En el caso de Funes tenía al vicepresidente que se encargaba de manejar el Ministerio de Educación. Y así, cada quien debe tener una función, pero este Félix Ulloa, ni chiche ni limonada. Tristemente célebre. Ok, amigos, los voy dejando ya. Fue un gusto saludarlos. Buenas noches. Espero que ustedes sean los únicos que velen por el cumplimiento de sus derechos, porque les protejan sus derechos, porque les cumplan sus derechos. Los ciudadanos son los únicos responsables de que esos derechos sean cumplidos. Tarde o temprano, cada uno de nosotros debe alzar la voz para evitar tantos desórdenes. En la humanidad, que el ser joven, señores, inspira maldad. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo con la juventud? ¿Qué pasa? Ser joven para muchos es un delito. Que no tienen oportunidades. Ser joven es un derecho que tienen que cuidarlo.
y hacer valer esos derechos. Cuídense mucho, fue un gusto saludarlos. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Estamos en contacto siempre, cuídense.